Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista Sur o No Sur. En esta ocasión tenemos una gran invitada. Nuestra invitada del día de hoy es Nixa Cotení. Ella es psicóloga, ¿ok? Pero estudió educación de párvulos en la Universidad Austral de Chile en un principio. Luego estudió psicología en la Universidad de Temuco. Posteriormente realizó un magíster en gestión educativa en la Universidad Diego Portales y actualmente se desempeña como directora de la Escuela de Psicología de la Universidad San Sebastián, sede Patagonia, en Puerto Montt. Bueno, sin más preámbulos, vamos con la entrevista. Hola, bueno, estamos en la entrevista, ¿cierto? Con Nixa Cotení. Hoy en la entrevista Sur o No Sur, una invitada que estábamos esperando hace tiempo acá en la entrevista, que queríamos estar con ella y que por distintos motivos no nos habíamos podido coordinar, pero por fin estamos acá. Nixa, primero que nada, saludarte, ¿cómo estás? Hola Carlos, gracias por el espacio, ¿no es cierto? Y el tiempo dedicado para esta conversación. Espero que, ¿no es cierto?, sea una instancia entretenida y que aporte algo, ¿no es cierto?, desde la experiencia a los oyentes. Sin lugar a duda, va a ser una súper buena entrevista. Los chiquillos, yo creo que a la comunidad de Ciencias Sociales y Salud le va a ser súper nutritiva, y en especial a los chiquillos de Psicología, que yo creo que van a estar súper entusiasmados escuchando la experiencia y las historias de esta entrevista. Bueno, en función a eso, y ya partiendo, ¿cierto?, con nuestra entrevista, lo primero es poder entender el periplo existencial del entrevistado o el entrevistado, cómo ha sido la vuelta, ¿cierto?, en la vida para poder llegar a este momento en el que está en la psicología, ¿cierto?, dirigiendo la Escuela de Psicología de la sede Patagonia, de la San Sebastián en Puerto Montt, liderando ahí un trabajo. Entonces, en definitiva, para llegar a este momento, a este ser actual, ¿cierto? Ha existido una vuelta en la vida, hay cosas que han tenido que pasar. Entonces, en función a eso, Nixa, cuéntanos un poco cómo ha sido la vuelta para llegar a la psicología, a la San Sebastián, acá en Puerto Montt. Cuéntanos un poco. Bueno, esto es como una prueba de memoria, a ver qué tanto te acuerdas, ¿no es cierto?, después del camino transcurrido. A ver, quizás comentar que yo soy de la zona, ya nací en la zona, me crié en la zona y soy de formación y crianza campesina. Ya mi papá era agricultor, mi mamá era profesora normalista, ya entonces ahí de alguna manera se combinan dos vertientes, uno que está dado por el aprendizaje, la rigurosidad académica, el aproximarte a la cultura, y por el otro lado, ¿no es cierto?, la vida al aire libre, el poder disfrutar de todo tipo de mascotas, del ambiente y también mucho del trabajo colaborativo en familia, ¿no es cierto? Y el vivir un poco sujeta a las estaciones del año, y uno aprende de alguna manera con esta conexión con la tierra, con la naturaleza en general. Entonces me crié en ese entorno, ¿ya?, con la posibilidad de tener todas las mascotas que quise, ¿ya? Pero también haciéndome responsable de ellas, ¿ya? O sea, tenía que saber, entonces, sé cómo criar conejos, cerdos, etcétera, etcétera, gallinas, patos, estamos especializados en eso, ¿ya? Qué bueno. Bueno, y desde ese mundo estudiando, combinando eso con el estudio, yendo al colegio, ¿no es cierto? Y ya a medida que van pasando los años, yo estudié en Los Muermos, en el Colegio Ramón Engelhar en su tiempo. Fue una de las, creo que fue la segunda o tercera promoción de cuarto medio que salió ahí, ¿ya? Y con bastantes inseguridades porque era un colegio que recién tenía enseñanza media, que también nos preparaban o no para la, bueno, se me va a caer el carnet ahí, ¿no es cierto?, pero la prueba de aptitud académica en ese tiempo, ¿ya? Pero también sí valorando mucho la formación humana, la calidad de los profesores en ese ámbito, ¿no es cierto?, y de todos quienes estábamos ahí. Entonces yo creo que eso fue un pedestal importante como para enfrentar después todo lo que viví en la vida universitaria. Bueno, entré a la universidad y paradojalmente yo no llegué derecho a psicología, sino que di una vuelta por el mundo de la educación. Yo entré a estudiar en la Universidad Austral educación parvularia.
por allá, bueno, hace bastante tiempo atrás. ¿Ya? Y claro, una carrera eminentemente femenina, ¿no es cierto? En la ciudad de Valdivia, primera vez que salía tan lejos de mi casa, así que aprendiendo un poco a generar este mapa cognitivo para orientarse en la ciudad, a vivir fuera de la casa. Era como de los Muermos, del campo de los Muermos a Valdivia. Ese fue el Claro, cambio. ese fue el primer cambio. Gran cambio. ¿Ya? Entonces llegar sola a una ciudad, porque en ese tiempo también tú tenías que arreglártelas un poquito sola, o sea, viajar sola, buscar pensión y matricularte era tu responsabilidad. Entonces, en ese periplo, claro, ir conociendo a gente, generando redes, porque no conoces a nadie, ¿ya? Y eso hace que también, ¿no es cierto?, dentro del curso en que estaba se daba bastante unidad, porque había gente que venía de Antofagasta, de Chiloé, de Punta Arenas, de todos lados. Entonces, se generaba una comunidad bien entretenida. Además que el ambiente era como muy lúdico, muy de emoción, de contacto, y entretenido, lo pasábamos muy bien en el fondo. Bueno. Y lo pasábamos muy bien también con los niños, hacíamos estas actividades de repente, típico de la Navidad, nos disfrazábamos, íbamos a determinadas organizaciones a celebrar la Navidad, etcétera, etcétera. Entonces pasas por todo ese periplo que te lleva a un poco romper el miedo al ridículo, ¿no es cierto? Y centrarte más en generar un momento agradable en el otro, ¿ya? Más que en ti y en el equipo, en cómo te integras con los otros, porque de repente era un circo, cómo nos coordinamos con los personajes y todo. Entonces van surgiendo ahí cosas del trabajo en equipo que uno no se va dando cuenta, pero que espontáneamente, ¿no es cierto?, las va desarrollando. Bueno, y lo que me marcó ahí en ese proceso fue que yo hice la práctica profesional en un sector en Coyico que tenía un jardín en donde asistían niños como bien deprivados, con hartas problemáticas que a su corta edad eran difíciles de manejar y todo, y yo como educadora me veía con pocos recursos para enfrentar una situación como esa. ¿Ya? Trataba de hacer algunas actividades desde lo pedagógico, pero tú sabías que necesitaban más, que sus familias necesitaban más, y pensando en eso, di el salto a psicología. ¿Ya? Surge a partir de un hecho que ocurre como en la práctica de estar estudiando párvulo. Y te das cuenta como que faltan más herramientas, que hay que abordarlo de otra manera, o sea, surge a partir de una escena crítica social, digamos, de lo que estabas visualizando en tu época universitaria y te cambias. Mira, yo diría que la inquietud venía antes, pero ahí se terminó como de consolidar, porque además antes psicología estaba mucho más lejos, en términos de ciudades también ahí la accesibilidad era más compleja. Entonces, bueno, ya habían transcurrido los años, claro, y con esta experiencia necesitaba más herramientas. ¿Ya? Sí. Y era algo que compartía con mis colegas en ese entonces, amigas hasta la fecha. Entonces, a partir de eso, abrí camino y me fui a la ciudad de Temuco, un poquito más al norte. Perfecto. ¿No había psicología en Valdivia en ese momento? No, fue mucho después que se creó. Claro. Entonces, claro, en Temuco llegué vía título, ¿no es cierto?, a un curso bastante numeroso, y también ahí tenías una pequeña brecha generacional, porque mis compañeros venían todos saliendo del colegio, y yo era un poquito más grandecita. Y teníamos un grupo de estudio en que nos juntamos todos los más grandes, por así decirlo, y eso potenció mucho el aprendizaje. O sea, discutíamos harto, estudiábamos juntos, y eso nos desafiaba como a llegar con todo estudiado para poder aprender. O sea, ahí los comentarios, entre todo eso, como que era como bien entretenida las sesiones de estudio, y siempre con, ¿no es cierto?, como buenos sureños, con comida y todo lo demás para poder resistir las complejidades que eso traía. Y los inviernos helados de Temuco, porque tal vez no llueve tanto como acá, pero en agosto el frío, julio, agosto... Era muy helado, sí. Y bueno, y ahí... el primer año, bien, al final del primer año conocí al que hoy día es mi esposo, ¿ya? Entonces desde ahí empezamos a estudiar juntos, ¿ya? Así que ahí obviamente... ¿También? Sí, también, psicólogo. Entonces lo que era un grupo de trabajo terminó para el segundo año y en adelante siendo una dupla, ¿ya? Súper. Bueno, y este proceso seguir este proceso de apoyarse, ¿no es cierto?, de conversar la materia en conjunto.
y organizar muy bien el tiempo. O sea, yo creo que ahí era, entre ya a esa altura, uno más independiente, ya no está en pensiones, ¿no es cierto?, sino que tienes tu propio espacio, entonces tienes que hacerte cargo de todas las tareas asociadas a tu mantención y por otro lado el estudio. Así que ahí yo creo que eso fue clave. Y dentro del proceso formativo, yo diría, yo entré pensando más en el área clínica, pero pasó que en segundo año tuve psicología social, un ramo de los que tú haces, ¿no es cierto? Y que también me conectó mucho con otros aspectos de la vida que no había visto. Y en realidad tuve un profesor en ese tiempo que era muy carismático, que era Gonzalo Saror, que era muy conocido en la zona sur y era muy fuerte en el área organizacional y muy exigente. O sea, en las pruebas era un 4-5, ¡oh, qué regio! Te sacaste sobre un 4, era así, no sé, 70 quedaban la prueba y habían 4, 5, 6 azules. Entonces era como bien, había muchos que le tenían miedo, pero él era inspirador, era carismático y era muy amigo de la rigurosidad en los contenidos. Y bueno, y desde ahí seguí como al alero de este profesor en las distintas asignaturas y terminé en el área organizacional. ¿Ya? Porque me cautivó, no sé, el funcionamiento de los grupos, la gestión, el engranaje. Así que ahí, bueno, terminé haciendo la práctica en el área organizacional, mi marido también, y en distintas empresas. Yo hice la práctica en una empresa que fabricaba muebles, ¿ya? Que estaba como al alero de Rosen, pero era más chiquitita, estaba como recién empezando. Y me gustó mucho el trabajo ahí. Me llevaba muy bien, digamos, con todos los estamentos y la cultura que tenían y el cómo me movía entre todas las secciones, porque cada uno hacía distintas pegas especializadas. Entonces aprendes mucho también del rubro, de qué se hace en el negocio. Y bueno, y eso obviamente me gustó mucho, sobre todo el poder darle otras herramientas a las personas, mejorar su calidad en el trabajo, y poder ver de alguna manera cosas que ellos a veces no ven, que le están entrampando en su bienestar y que a veces moviendo una pequeña pieza pueden mejorarla. Eso fue muy entretenido. Bueno, y ahí se junta todo el proceso de tesis, ese trabajo, ¿no es cierto?, que lleva a egresar y a terminar el título. Claro. Mira, yo era que siempre fui como estudiosa, ya trataba de llegar a las pruebas con todos los contenidos vistos, o sea, no, era imposible que yo dijera, esta guía no la voy a leer, no, eso nunca me dejó tranquila, como que necesitaba organizar y planificar cómo poder ver todo. Ya, yo recuerdo que tenía compañeros que hacían como una selección y dicen, ya esto y esto pueden preguntar, y jugaban así con un poco al azar, pero eso no nunca habría podido, no era mi estilo. Además que hay que tener una cuota de mucha suerte en ese caso también. Contémosle un poquito a los chiquillos cómo el tema era el tema con respecto a los estudios. Yo como que trato de contarle a los chiquillos que este sufrimiento de leer harto, de que se te secan los ojos leyendo, ¿cierto? De que de repente uno no tiene el mismo tiempo que el resto por tantas cosas que tiene que revisar, incluso contenidos que no te dan ni en la U, que lo revisa uno individualmente y busca y todo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso de empezar a leer mucho, lo que significaba la carrera, el costo también para tu vida, ¿cierto? Ya no tengo tanto tiempo como para poder hacer las cosas que yo quiero. Cuéntanos un poquito cómo fue eso. Mira, a ver, de partida, viendo hasta lo más básico, en ese tiempo, cuando yo empecé a estudiar en la Austral, había que comprar por mimeógrafo, no sé si recuerdan los mimeógrafos, estas hojas de roneo, y se compraban los apuntes, ¿no es cierto? Y uno las archivaba. Bueno, y después ya apareció la fotocopiadora, entonces eso facilitó mucho el poder tener acceso, sobre todo cuando habían libros limitados, ¿no es cierto?, y no había suficiente material. Entonces recuerdo que en ese proceso no había internet, entonces tú no podías recurrir a esa fuente de información, por lo tanto, libro que era interesante y se pasaba por delante tuyo, era sacarlo y fotocopiar. Entonces tenía, pero rumas de libros fotocopiados, en la medida que podía iba fotocopiando. Claro. Cosa que me di cuenta al pasar de los años que ya no sirvieron, ¿no es cierto? Porque ya a esa altura ya no eran los más nuevos y todas las complicaciones que tenía en términos de almacenamiento, terminaba el año, volver con todo eso a la casa, desde ahí era complejo, ¿no es cierto?
las mochilas cargadas, bueno, y harta lectura y organización, ¿ya? O sea, de alguna manera yo creo que fue útil el desarrollar un método de estudio. Siempre tenía esta estrategia de leer todo primero para tener un mapeo general, ¿ya? Conocer de qué se trata, cómo se aborda, cuál es la estructura de los textos y también la complejidad. Entonces, saber dónde, de alguna manera, había que depositar más tiempo y cuáles podrían ser más accesorios o complementarios. Entonces, trataba de ver primero el material y ver cuál era la columna vertebral. Y a partir de eso ya iba organizando el estudio, usando los típicos, en ese tiempo ya habían destacadores de colores, ¿no es cierto?, los papelitos para marcar, los resúmenes al costado, ya iban ayudando. Claro, iban ayudando a guardar la información, bueno, y estos esquemas, mapas que se podían ir haciendo. Y harta conversación con los otros, entonces eso ayudaba de alguna manera a resignificar la información. Haciendo universidad, claro, qué potente. Y también en el ámbito del pregrado, estudiando, ¿cierto? En ese momento, ¿qué pasa con estas primeras prácticas? Con este primer enfrentamiento ya con todo este bagaje, este saber, ¿cierto? Como estudiante de psicología y enfrentar por primera vez la escena psicoterapéutica o comunitaria o organizacional. ¿Cómo fue enfrentarlo? ¿Había seguridad? ¿Estabas insegura? ¿Sentías que sabías, que no sabías? ¿Cómo recuerdas esos momentos? ¿Cómo fue esa primera práctica? Al comienzo con susto, ¿eh? Recuerdo que era, por ejemplo, el pasar a la sala espejo, como que todos desaparecieron, ojalá que a mí no me toquen, ¿no? Era algo como compartido, pero igual era una instancia importante de aprendizaje. Después uno se da cuenta que, claro, el ponerte ahí te llevaba a de alguna manera a tomar la atención, ver los hechos relevantes, focalizarte y tratar de hacer el mejor esfuerzo posible, de todas maneras, ¿eh? Pero claro, cuando ibas a la práctica, por ejemplo, tú tenías, no sé, un tratado de lo que era la capacitación, cómo se hacía, los temas, pero tener ahí un grupo de personas, ¿no es cierto?, con sus peculiaridades, sus necesidades, era complejo, o sea, porque tú podías llevar, por ejemplo, al taller lo más bien preparado, pero surgían cosas emergentes que nunca ibas a poder contemplar y que aparecían y que en el momento tenías que abordarlo. Y yo creo que ahí era clave el trabajo en equipo. Ya el tener, no sé, tu dupla, quien de alguna manera, si hay algo que tú estabas en algún momento manejando y se te escapaba algo, el otro lo podía ver y lo retomaba, y ahí nos íbamos complementando. O sea, yo creo que en ese momento, cuando tú recién estás empezando y sientes que no tienes todas las herramientas, que no sabes o que no sabes cómo llevarlo a la práctica, el tener a un otro te sirve de mucho apoyo. Y los feedback de los docentes y todo, y ¿sabes qué? La gratificación importante de que cuando tú terminabas, por ejemplo, un taller, una serie de capacitaciones, había personas que te agradecían, que sentían que los habían ayudado, que se habían dado cuenta de cosas que antes no habían visto, o que incluso se destrababan conflictos entre personas dentro de un equipo. Entonces, de alguna manera eso te daba el feedback y te decía, ya, vamos haciéndolo bien, ya vamos por un camino que más o menos, ¿no es cierto?, va siendo el apropiado. Claro. Y el irse armando de baterías de cosas, de herramientas, de dinámicas, ¿no es cierto?, porque necesitabas con mucha más fuerza el plan A, B, el C, el D, por si acaso algo no resultaba. Claro, y ahí construyendo la experiencia también de lo que se venía después. Qué potente. Y en ese sentido, bueno, me comentabas cómo vamos avanzando en la universidad, vamos enfrentando las prácticas, ¿cierto? Estuviste en esa empresa, nos comentabas, ¿cierto? Y ya saliendo de la U, entrando como al mundo laboral, entrando como a esta escena, ¿cierto? Ya te habías ido de la casa, entonces en muchos aspectos le pasa mucho a los chiquillos del sur que se van, ¿cierto?, a otra ciudad, como que pasan a otra etapa al tiro, tienen que pagar sus cuentas, sus cosas, ¿cierto?, manejar un poco su vida. Si bien ya estaba como pasando eso, ¿qué pasa cuando entramos a la escena laboral y ahora ya salgo de mi rol de estudiante y me transformo en una incipiente psicóloga? ¿Y cómo va ese proceso? ¿Cómo te vas armando? ¿Hay seguridad? ¿Me creo el cuento? ¿Voy con cautela? ¿Me voy construyendo? ¿Voy viendo lo que me acomoda, lo que no? ¿Cómo fue ese proceso, Nixa? Sí, mira, a ver, yo tuve una vuelta porque yo estuve muchos años fuera de mi casa y desde los 12 años que tuve que salir para estudiar,
Entonces, cuando ya me titulé, quise volver, quise estar con mis viejitos, porque también eran papás mayores, entonces quería aprovecharlo. Y justo me ofrecieron un trabajo cerquita donde yo vivía, en la comuna de Maullín. Empecé ahí trabajando en la MUNI, en el DAEM, ya en el liceo, y lo simpático de esto era que yo vivía a 10 kilómetros del río, ¿ya? Entonces, en la mañana, mi papá me iba a dejar y cruzaba en lancha, ¿ya? Cruzaba en lancha a Maullín, trabajaba, y volvía en la tarde, y ahí me estaban esperando y volvía a mi casa. Ya eso lo hacía algunos días de la semana. El problema era cuando cerraban el puerto. Y me tocó varias veces el mar muy convulsionado, en que la lancha se movía para todos lados y respira profundo y encomiéndate a Dios y que todo salga bien. ¿Qué fue? Pero eso era muy simpático. A ver, yo estaba de lunes a miércoles trabajando allá, porque después, el jueves y viernes trabajaba en Temuco, en la misma empresa en que había hecho mi práctica. Y una razón lógica, entonces estaba con mi papá, que era conveniente también, y por otro lado volvía el jueves y viernes a Temuco porque estaba con quien era mi pololo en ese tiempo. Entonces tenía que combinar el trabajo, el amor y todo esto. Ya, muy medio sentimental, claro, pasa eso. Claro. Entonces me iba los días que me tenía que ir con maleta, con la maleta arriba de la lancha, dejando la maleta en custodia, yendo a trabajar, después tomando bus. Era como, tenía toda esta cosa poética. Por el amor, claro, por el amor por todos lados, amor para los papás, para la pareja, había que lograr el equilibrio, claro, a costa bastante el cansancio, pero mira, yo creo que eso fue entretenido, igual de alguna manera hacer redes en un lugar, y en ese tiempo era yo la psicóloga que había, y después llegó otra colega que estaba en el área clínica, no recuerdo si era en el CEFAM o alguna institución, y con ella hacíamos como trabajo en conjunto, nos asesorábamos, nos apoyamos. Entonces yo creo que eso, el trabajar con otros siempre ha sido algo que potencia, de todas maneras. Aparece esa idea todo el rato en la vida, en tu vida. Sí, fue realmente un aporte para ambas, porque ella igual estaba empezando. Entonces entre las dos hacíamos la fuerza, y como conocíamos la comunidad, que igual era chica, ¿no es cierto?, veíamos, ¿no es cierto?, cómo poder ayudar de mejor forma y apoyarnos entre nosotras dentro del rol profesional, que todavía en ese tiempo el rol del psicólogo era, ¿no es cierto?, y este estigma de que los locos iban al psicólogo, ¿no es cierto?, que tenía su complejidad. Sí. Claro. Y mire, y seguí un tiempo así, no recuerdo, 2 años, una cosa así, con esa rutina. Y bueno, y este pololeo se fue consolidando, y a mi marido lo trasladaron en la empresa en que estaba a Santiago. Y eso ya me complicó un poco más, porque de Maullín a Santiago era más loco todavía. Cambia. Así que, ¿qué hice en ese momento? Renuncié a mi trabajo en Maullín y seguía, ¿no es cierto?, en Temuco, y cada 15 días viajaba a Santiago. ¿Ya? Entonces, fueron unos años en que vivía con maletas, ¿sí?, viajando de aquí para allá. Como te digo, en Santiago más que nada iba a ver a quién era mi pololo en ese tiempo, y seguía trabajando en Temuco, en la misma empresa. Pero después nos casamos, entonces tenía que irme a Santiago y como radicarme, entre comillas. Así que claro, nos fuimos a Santiago, y en Santiago, a ver, igual hice trabajo en el área de selección, de capacitación, dicté cursos, aproveché de hacer cursos de inglés y todas esas cosas, pero sabes que siempre funcioné, pero nunca me adapté. O sea, no era el lugar donde yo proyectaba quedarme. Yo necesitaba el sur, necesitaba la lluvia, ¿no es cierto?, la cercanía de la gente del sur, y establecer este vínculo quizás a veces más directo, más cercano, a veces hasta más honesto, porque allá me encontré con otro tipo de psicólogos que eran mucho más competitivos, que de alguna manera, no te compartían un material porque tú podías quitarle un espacio. Entonces encontré como una especie de celo profesional que acá no había visto, no había tenido. Entonces, claro, igual hice algunas redes, trabajé con algunos colegas, o me hice amigos de algunos que hasta la fecha mantenemos el vínculo, y ¿sabes qué? Tuvimos ahí el apoyo de
de alguien que era psicólogo organizacional que trabajaba con mi marido, que fue uno de los primeros psicólogos organizacionales de Chile. ¿Ya? Entonces era un viejito que tenía como 83 años y él seguía trabajando, pero trabajaba a nivel de liderazgo, en gerencia, ya en cargos mucho más estratégicos y de asesoría y consultoría. Entonces yo creo que él fue una red importante en ese sentido, ¿ya? Porque aprendes no solo de lo que él sabe, y él nos compartía su material y todo, sino que de la experiencia, de la vida. Entonces en ese sentido fue súper enriquecedor. Y también, estando allá, volví a trabajar con mi profe de la U, que era Gonzalo Saror. Él estaba allá y nos buscó para hacer consultoría. Mira, entonces hacíamos consultoría. Él se movía a otro nivel, tenía contacto en el ministerio, recuerdo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y claro, nosotros hacíamos el proceso de pelar las papas, por así decirlo, ¿no es cierto? El trabajo más básico, pero igual fue una linda oportunidad y es juntarnos con él, revisar la información, los informes, a ver, pero ¿cuál es la lógica de lo que está acá? Entonces fue un proceso nuevamente de aprendizaje. Sí, y tú dices estas cosas de la vida que te vuelven a juntar. Claro, las vueltas. Oye, qué importante esta idea también desde lo existencial, ¿no? Esto de estar en Santiago y bueno, desde lo profesional voy, me desempeño, hago lo que tengo que hacer, cumplo con lo requerido, digamos, pero con la ciudad no me puedo encantar o no me agarro bien, ¿cierto? No me gusta tanto y echo de menos el sur. Yo creo que algo que le pasa a mucha gente del sur de distintos lugares, como cuando va para el norte, como se dice, o va para la capital, bueno, hay mucha gente que se adapta bien, pero hay mucha gente que percibe esa diferencia, como esa idiosincrasia y en definitiva genera una idea de lo ajeno, como que uno va de paso, ¿no? Sí, muy potente y creo que ahí cobra mucho sentido como la memoria, el territorio, de dónde vengo, qué dinámicas hay y también ahí se va formando una estampa también de psicóloga y psicólogo, creo yo. El territorio tiene mucho que decir también, es muy bonito eso. Bueno, y ahí y en Santiago ya trabajando con redes, con estas vueltas, encontrándose con gente, ¿qué va pasando? ¿Cómo sigue la historia? Mira, yo sigo acompañando en el fondo porque yo estaba ahí, porque mi marido estaba ahí, estaba con él en el fondo, no era por una opción. Mira, fue un tiempo que me sirvió en lo profesional porque fui aprendiendo, generando, como te decía, red, y que hice todos los cursos habido por haber porque acá no estaban en el sur, en ese tiempo el Lucher, que estaba recién llegando, hace algún tiempo atrás, y Zeta, Rochar, aproveché de formarme sobre todo en el área psicodiagnóstica. Y eso fue bueno. Bueno, y también curso de chocolatería, ya recorrí todo Santiago buscando picadas donde estaban, ¿cierto?, los chocolates más ricos, y incursionando más en la cocina, que es algo que siempre me ha gustado. Entonces, tiene sus vueltas eso. También en ese tiempo recuerdo que aparecieron los correos electrónicos, entonces también tenía que irme familiarizando con esta nueva tecnología, por ahí hicimos algún curso, ¿no es cierto?, porque fue algo que obviamente cambió la forma de trabajar. Claro. Así que, mira, fue bueno en ese momento, pero llega un momento en que ya Santiago como que, a ver, no sé, los espacios, a pesar de que estaba en un lugar en que tenía el acceso a todo, estaba muy cerca de todo, y tratábamos de ver actividades que eran distintas, y nuestros papás, los de ambos, cada vez estaban más viejitos. Entonces había que volver hacia el sur. Ya estábamos viendo que la vida allá no estaba, o sea, yo no me veía con hijos en Santiago, por ejemplo. Sí. No era un ritmo de vida que me calzara, así que mira, se fueron dando las cosas y justo en la empresa donde estaba trabajando mi marido hicieron un cambio de todo el área de recursos humanos, así que pudimos volver al sur, ¿ya? Sí, y volvimos a Temuco. ¿Ya? Que era como el espacio conocido, y ahí empezamos con una consultora, ¿no es cierto?, armar todo eso que implica, porque uno no sabe de sociedades, no sabe documentos, iniciaciones de actividades y todo bajo estos giros, que era un lenguaje nuevo, complejo. Así que típico, arrendamos una oficina, ¿no es cierto?, empezamos a visitar empresas, eso por un lado, y en ese momento se dio que también empecé a hacer clases en la Diego Portales, en Temuco.
Tenían una sede que estaba Sí, camino a Palabranza. Sí. Era una sede preciosa. Sí, súper Preciosa, bonita. preciosa. Sí. Y con un perfil de alumnos bien especiales, entonces empecé ahí y justo mi papá se enfermó, entonces tuve que viajar al sur y estuve acá con él porque estuvo hospitalizado, complicado, entonces igual, ya cómo lo hago, yo quería, mi viejo siempre fue como de salud lábil, de hecho él usaba bastones, pero siempre trabajador y de muy buen ánimo, ya muy aperrado, entonces como que con muchas lecciones de vida él, y era mi referente, mi amigo, mi yunta, entonces no podía estar tan lejos. Eso me complicaba. Bueno, afortunadamente se recuperó de eso, ¿ya? Pero eso hizo que yo viajara a Puerto Montt y estaba empezando la San Sebastián acá, ¿ya? Era por ahí por el 2002 y estas vueltas de la vida siguen dándose. ¿Quién era mi directora de carrera en parvularia en la Austral? Estaba como directora de carrera en parvularia acá en la San Sebastián. No, pura. Fue Aparecen como, nuevamente los personajes. se conectan los puntos, por así decirlo. Claro. Entonces, claro, yo llegué, me contacté con ella, o ella me contactó, no lo recuerdo muy bien, y ya dejé mi currículum y empecé, como el año 2003, a hacer clases a honorario, ¿ya? Entonces, hacía clases, creo que 2 o 3 días acá, y los otros, y ahí estaba, me iban de mis viejos, obviamente, y los otros 2 días en Temuco. Como te decía, hacía clases en la San Sebastián y en la Diego Portales, ¿no es cierto? Y hacía ramos que eran más o menos similares, ¿ya? Así que en el fondo eso facilitaba un poco la tarea y seguía asociada a la consultoría. Y bueno, y viajando con mis pruebas para acá, para allá, ¿no es cierto? Corrigiendo a veces en los buses y todo, pero funcionando y logrando este objetivo de seguir vinculada, ¿no es cierto? Con mis viejos también. Y bueno, y en ese periodo, que fue un año que fue así un poco loco, igual mi marido viajaba, y también ese año empecé a vincularme con esta vuelta de la vida con un amigo que conocí en Santiago, que trabajamos juntos, hicimos un curso, y con el Poder Judicial. Entonces, justo en ese momento empezó a instalarse la reforma procesal penal en Temuco, así que empecé a colaborar con esos procesos, ¿ya? Que eran procesos bastante rigurosos, largos, de evaluación por competencia, de aplicación de test, así que ahí iba complementando con todo eso, y no dejaba de ser intenso a veces los periodos, y yo creo que a la mayoría de los alumnos les debe pasar cuando hacen estos procesos de selección masiva, ¿no es cierto? El corregir test y hacer informes era pero desgastante porque era mucho, pero también ayuda a adquirir esta mecánica, ¿no es cierto? Y a leer cada vez más rápido la información, integrarla y redactar. Así que, mira, pasó eso y ya el 2004 decidimos radicarnos acá. ¿Por qué? Porque quien era la directora de parvularia se trasladó a Valdivia, donde ella vivía, era oriunda de Valdivia, y quedó acá el cargo de directora de carrera en parvularia. Así que me postulé, tuve las entrevistas que correspondían con vicerrector, con decana, y empecé a trabajar el 2004 acá con parvularia. ¿Ya? Y bueno, fui directora de parvularia el año, como por 3 años, y en eso se sumó en algún momento también la carrera de educación diferencial, que por un periodo quedó sin dirección, así que me hice cargo de las 2 pedagogías. Y ahí clave también el equipo humano que conocí, o sea, puedo recordar así las caras de todos los profesores con quienes se fueron integrando y que me fueron acompañando en este proceso, porque después de todo todavía era relativamente chica, ¿no es cierto? No tenía la experiencia en gestión, estaba conociendo a las personas, un nuevo entorno, una nueva universidad, y ahí tuve el apoyo y la orientación de muchas personas, o sea, que hay que agradecer, no solo los docentes de la carrera, sino que también del área de educación, que iban aportando desde su experiencia, porque llevaban muchos años, ¿no es cierto?, con la experiencia también en otras instituciones. Entonces yo ahí valoro el aprender como a escuchar un poco al que sabe más, ¿ya? Y el tomar eso como para orientar tu hacer. Me tocó como gran desafío ese año, recuerdo, hacer un diplomado en educación o participar en un módulo, un diplomado de educación superior para quienes estaban acá, quienes pasaron a ser después mis colegas, entonces era un grupo mucho más exigente que en las actuales capacitaciones. Me tocó sola porque ya no estaba mi partner, que era mi marido, con que hacíamos muchas cosas en conjunto.
Así que fue una buena experiencia, fue entretenida, pero igual también bien tensionante al comienzo, ¿no es cierto? Y que tienes que preparar muy bien para sentirte como más seguro, más profesional a lo que estás haciendo. Así que ahí los desafíos, mira, tuve la oportunidad de titular a las chicas que salieron de educación parvularia, una linda experiencia igual, con aprendizaje en términos de los procesos, que yo creo que ayudan harto, ya más allá de las asignaturas y de lo académico, sino que cómo implementas y coordinas todos los procedimientos, las redes con los externos, y conocer mucha gente en esa área, ya vinculada con lo que es la educación infantil, que siempre me ha gustado, ya no, o sea, yo disfruto con los niños pequeños, con ver este mundo, no sé, tan simple, tan ingenuo, y tan rico, a ver, y tan rico en los afectos, sobre todo eso. Ya siempre eso me encanta, y eso a veces quizás lo extraño un poquito, estos chiquititos que llegan así, y beso y abrazo, que son más de piel. Sí, sí. Y bueno, y mira, se dio el caso de que justo pasado más o menos 3 años que estaba en ese cargo, quien era directora de psicología deja el cargo y postulo también, ¿ya? A la dirección de psicología, porque la carrera de educación parvularia se había cerrado, ¿ya? Porque no había mucho interés en ese tiempo, de alguna manera la admisión no hacía viable que continuara en su momento, y ahí pasó la carrera de psicología, y desde ahí han pasado algunos años, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, en que estoy por acá en el momento actual. ¿Ya? Contenta del trabajo, con muchos aprendizajes a través de los años. O sea, ¿qué me pasa? Cuando miro el listado de los estudiantes egresados, me acuerdo, yo creo que la mayoría de las caras de todos, el tener contacto con ellos, el ver lo mágico de ver este proceso, de que llegan saliendo de cuarto medio, con todos sus sueños, inquietudes, y después van saliendo como profesionales, con mayor madurez, con más aprendizajes en el cuerpo, y entregarles el título, verlos con sus familias. O sea, yo creo que esa es la mayor recompensa de este trabajo. Ya, es un trabajo, a ver, que te exige harto, que es harta responsabilidad, que tiene muchos emergentes muchas veces, ¿no es cierto? Pero cómo poder ayudar a los estudiantes a formarse mejor, y sobre todo, clave, poder formar equipos con otros, con los profesores, que todos nos sentamos como parte, ¿no es cierto?, de este proceso, y que compartimos esta responsabilidad para la formación en el fondo del futuro, si es eso. Tal cual, o sea, creo que ahí está el impacto, ¿no? De que tiene que ver con la formación del futuro, y que en definitiva el tema también tiene que ver con cómo vamos transmitiendo todo esto de ser psicóloga, ser psicólogo, a los que vienen desde esa lógica de la historia del futuro, ¿cierto? Cómo tomamos de la mano y lo vamos llevando, así como tú comentabas, ¿cierto? Y con tanto cariño que hablabas de tus profesores, en las vueltas, cómo uno se va reencontrando con ellos, cómo nos marcan. Entonces, yo creo que ahí es súper importante también el ir mostrando. Yo te preguntaba con respecto al tema de estudiar y leer, y claro, y me empieza a contar tu estrategia en ese momento, y yo creo que todos teníamos o nos descubrimos viendo formas de cómo estudiar, o que el papelógrafo o algo, no sé. Pero eso es súper nutritivo, y compartirlo con los chiquillos para que se den cuenta que son particularidades también de esta carrera, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con nosotros. Leer harto es una cosa que es inherente a la carrera, yo creo. O sea, estamos ahí. Y todos nos hemos secado los ojos algunas noches leyendo más de la cuenta. Desde eso, desde este presente, ¿no? En la carrera de psicología, Nixa, preguntarte ¿cómo enfrentas el desafío de la formación? ¿Qué significa para ti a propósito del futuro, como bien decías tú? ¿Qué nos pasa con la formación del futuro, ¿cierto?, en tanto psicología? ¿Cómo visualizas el tema de la formación? ¿Qué énfasis, desde tu experiencia, desde todas estas vueltas, este recorrido, ¿cierto?, con distintos grupos humanos,
¿qué es lo que priorizas de la formación o cuál es el sello, por ejemplo, de la Escuela de Psicología en la sede de Patagonia, ¿cierto?, de San Sebastián, con respecto a la formación? Si nos pudieras contar un poquito. A ver, el sello de la formación tiene un respaldo de alguna manera basado en los pilares del humanismo cristiano, ¿ya? Y desde ahí que nos interesa la formación de la persona, ¿no es cierto?, más allá de lo técnico, ¿no? De lo técnico digo, sino que en lo humano, ¿no es cierto?, en las virtudes que le ayuden a ser mejor persona, mejor ciudadano, ¿no es cierto?, y el poder ayudar a ser una mejor sociedad, eso es como la clave. O sea, no es el objetivo formar técnicos que sepan aplicar muy bien un test, sino que puedan comprender a cabalidad la vivencia de la persona, ya el significado que construye, ¿no es cierto?, y con el que de alguna manera relata y vive sus alegrías, sus dolores, ¿no es cierto? Y el darnos cuenta que en este proceso también somos personas que estamos de alguna manera siendo influenciados por el otro, ¿no es cierto? No somos indiferentes a lo que el otro le pasa, y que en este proceso de ayudar a otro también nos vamos ayudando a nosotros mismos. O sea, cuando nosotros ayudamos a destrabar un conflicto, o damos otra visión, damos otras herramientas, la recompensa que recibimos desde el punto de vista humano es infinita, y yo creo que eso te llena más allá de los pergaminos, de cualquier cosa que se te pueda dar, ¿ya? Y yo creo que ese es el valor que tenemos que encontrarse con el otro, por así decirlo, que es así de simple y así de complejo, un tremendo desafío. Así es simple, así de complejo. Mira, y para mí ahí es clave el trabajo en equipo. O sea, sin todos los profesores con que estamos, ¿no es cierto?, todos los que hacen docencia, que se comprometen, que día a día nos están diciendo, oye, aquí hay que ver algo, o podríamos hacerlo de esta forma, o compartamos la carga, si en el fondo es eso, compartamos la dificultad, veamos cómo salir adelante. Sin eso yo creo que nada sería posible. Ya el compromiso, la entrega de los profesores y también de los estudiantes, que los estudiantes les gusta lo que están, y tú siempre cuando le preguntas a uno por qué estás acá, que quiero ayudar a otro, quiero ayudar a su calidad de vida, o cuando fui un psicólogo que me ayudó y cambió el sentido de las cosas y yo también quiero hacer eso. O sea, en realidad eso te conmueve y tú dices, aquí va a haber un camino que se va a transitar y que se van a formar y que va a haber alguien dispuesto, ¿no es cierto?, a responder a las necesidades de un otro. Claro. Por ahí va nuestro desafío. Y en el fondo es generar redes sumamente importantes, o sea, generar redes al interior de la carrera, con la carrera afuera, y como tú decías, con estas vueltas, nuestros alumnos igual después se van a encontrar con sus profesores, ¿ya? Yo siempre a veces les digo, quizás ustedes algún día van a ser jefes míos, o sea, tenemos que cuidarnos y cuidar a los otros, mantener buenas relaciones, ¿no es cierto? Y cómo potenciamos esa riqueza humana. Ese es el desafío, que va más allá de los cambios de programa, del hacer, del rol, ¿no es cierto? Ya. No podemos olvidarnos de eso, que primero somos personas y somos nuestro propio instrumento de trabajo, y por lo tanto hay una responsabilidad ahí con uno mismo, con los otros. Claro, una responsabilidad con los otros, con uno mismo, más pensando en estos tiempos. Qué valioso, bueno, lo digo de manera personal, pero qué valioso escucharte como directora de escuela planteando, colocando en valor, ¿cierto?, la idea de la humanidad. Y claro, cuando uno lo lleva al plano de la psicología, lo formativo no es un cliché nomás. Tiene que ver justamente con hacer que las prácticas, ¿cierto?, y los aprendizajes sean aprendizajes no solamente pensados o intelectualizados, sino que también sentidos. Y yo creo que ahí la importancia de la vinculación con los profesores, el comprender que somos parte de lo mismo, simplemente estudiamos antes, yo creo que hace que la relación se empiece a construir de manera mucho más humana. Así que comparto contigo completamente eso, me parece súper potente. Y en función a toda esta escena emergente, cambio constitucional, toda esta escena, todas estas cosas, ¿cierto?, en la que estamos ahora, todos estos cambios que han ocurrido, el tema del estallido. ¿Qué posición crees que tiene que tener la psicóloga, el psicólogo, ¿cierto?, en torno a lo humano, en torno a lo valórico?
Mira, yo creo que es clave ahí, ¿no es cierto?, el respeto por el otro, ¿no es cierto?, en su individualidad, ya en el contexto en que está, ¿no es cierto?, para poder ayudar desde, de alguna manera, lo que el otro necesita, ¿no es cierto?, por así decirlo, responder a su necesidad. Y claro, los fenómenos se han ido complejizando y yo creo que ahora con todo lo que tú mencionas, pero más pandemia, ¿no es cierto?, ha sido un fenómeno en que vemos que la salud mental va a ser una problemática que quizás no se vislumbra ahora, pero en el corto plazo, mientras vayamos saliendo de los incendios, se va a empezar a ver, ¿no es cierto?, la gran necesidad de que hay de que el psicólogo tenga herramientas para afrontar esta diversidad, esta emergencia y el cambio constante que se está dando a todo nivel, ¿no es cierto?, a nivel social, cultural, personal y de las instituciones. Ya los colegios quizás no van a volver a ser los mismos, las empresas tampoco, ¿no es cierto? La consulta ya no va a ser a lo que estábamos acostumbrados, a lo presencial, y cómo vamos a necesitar trabajar con abogados, con ingenieros. O sea, tenemos que abrirnos de alguna manera a este trabajo interdisciplinas. Es la única herramienta que tenemos para hacer cada día que nuestras intervenciones sean más efectivas. ¿Ya? Porque si actuamos aislados, ¿no es cierto?, no vamos a lograr la misma potencia en el cambio o en el apoyo que si lo hacemos, ¿no es cierto?, dentro de una red, dentro de un equipo. Lo mismo en el área de salud, ¿no es cierto?, necesitamos trabajar con el kinesiólogo, la nutricionista, el médico, la enfermera, el terapeuta ocupacional, el asistente social. O sea, tenemos que ser conscientes de alguna manera de que nuestro trabajo se construye con otros, que nosotros aportamos una visión en este prisma, pero que hay otros profesionales que también, ¿no es cierto?, están aportando desde su visión. Entonces, no podemos dejar de lado a los profesionales que de alguna manera están más directamente vinculados con nuestro nicho, por así decirlo. No sé, pues los mismos antropólogos, sociólogos, ya. En la institución o en el nicho en que nos instalemos, vamos a tener a otros con quien trabajar que tienen otra disciplina, tienen otro lenguaje, y tenemos que aprender a traducir nuestro lenguaje, ¿no es cierto?, y poder ser un poquito más isomórfico con el otro para poder ser eficiente en el fondo. Y de ahí el desafío, cómo nos formamos, adquirimos técnicas que trasciendan más allá del aquí y ahora, ¿no es cierto? Porque ahora el emprendimiento, la generación del cambio, el poder crear nuevas opciones para ayudar a los otros, va a tener que ser algo quizás menos estructurado, no sin perder, ¿no es cierto?, el fundamento técnico, teórico, conceptual que hay detrás, pero pudiendo adaptarse a las necesidades del entorno. O sea, hace tiempo atrás, años atrás, se hablaba de la psicología de la emergencia como incipiente cuando erupcionó el volcán y cosas así puntuales, pero ahora hemos estado viviendo la psicología de la emergencia prácticamente un año y más, ¿no es cierto? Y qué hemos aprendido de esto, cómo vamos aplicando estas herramientas, y aún yo creo que es algo que está en construcción. O sea, no son respuestas que tenemos ahora, pero debemos, como bien dice, formar con una mirada en el futuro, ¿ya? Dotar de herramientas, recursos que vayan más allá del conocimiento, porque las teorías pasan, ¿no es cierto?, pero estas habilidades que yo voy generando, estas habilidades tanto cognitivas, de procesamiento de la información, estas habilidades sociales, interpersonales, son las que quedan y que van a permitir, así como se dice, como un camaleón, ir adaptándose a las necesidades del entorno, ¿ya? Siempre pensando en nuestro foco, que es la salud mental. Claro, completamente, sí. O sea, ahí hay un temazo también a propósito de lo que tocabas. Me llevaste al tema un tema que trabajaban los chiquillos en psicología social en torno a la existencia y la virtualidad. Y yo creo que un tema que nos toca, como bien decías tú, como psicólogas, como psicólogos, a propósito que el tema de la virtualidad llegó para quedarse. O sea, las terapias, probablemente las terapias virtuales, los trabajos grupales, ¿cierto?, por medio de la virtualidad. Muchas entrevistas de trabajo se van a seguir haciendo por medio de la virtualidad. Entonces, en ese sentido, claramente hay un cambio y hay que ver qué pasa y como dices tú, es algo incipiente, está partiendo, pero yo creo que, claro, hay que estar consciente de que ahí están los focos.
¿Qué va a pasar con la construcción de la autoestima a propósito de la virtualidad? Por ejemplo, son distintas temáticas que hay que empezar a revisar en torno a estos temas y que si bien son incipientes y que están partiendo, claro, la psicología está llamada a hacer una revisión. A mí me llamó mucho la atención el año pasado que surge de los mismos estudiantes el revisarlo. Y tiene que ver con esto, con mirar el futuro, ¿no? Bueno, en función de lo mismo, de mirar el futuro, ¿cierto? De estar pensando en los chiquillos, en nuestras estudiantes, ¿cierto? Palabras al cierre, una reflexión, ¿cierto? Para los chiquillos, para los estudiantes de Ciencia Social y Salud del Sur, en torno a los ejes y las temáticas que hemos conversado. Nixa, te dejo la palabra para que puedas referirte, ¿cierto?, a lo que quieras ya al final de la entrevista. Yo diría, Carlos, que es importante no olvidarnos por sobre todo que somos personas, que detrás de cada rostro que vemos o detrás de cada rol, ¿no es cierto? Porque a veces uno ve el profe, la profe, el director o determinados roles, hay alguien, ¿no es cierto?, que tiene un mundo detrás con sus propias preocupaciones, problemas, ¿no es cierto?, con sus anhelos, deseos concluidos, deseos frustrados, ¿no es cierto? Entonces no olvidarnos de eso, de que hay un ser humano, ¿no es cierto?, en el amplio sentido de la palabra, con una mirada bien integral, completa, ¿no es cierto?, de lo que implica, y no olvidarse también de todo lo que es la formación valórica y ética. O sea, por eso te mencionaba antes el respeto hacia el otro, o sea, cómo cuidamos esta aproximación que hacemos y cómo en nuestras intervenciones tratamos de ayudar al otro, y si no sabemos o no, o hay algo que nos falta, cómo nos preparamos, ¿no es cierto?, estudiamos o pedimos ayuda, ¿ya? Porque el fin último es el bienestar del otro, entonces no podemos de alguna manera a veces dar pasos en falsos para ver qué pasa, sino que ahí mantener también la rigurosidad técnica que es importante en el ejercicio de la profesión, o sea, el fundamento de por qué yo hago las cosas y cómo lo planifico y lo articulo, dado el bienestar que busco, ¿ya? Y no olvidarse que, a ver, con cada granito de arena, ¿no es cierto?, con cada apoyo que hagamos a un niño que ayudemos, a una familia, ¿no es cierto?, esto va teniendo un efecto multiplicador para el futuro. O sea, si nosotros logramos generar una visión de mundo más positiva, si logramos incrementar, no sé, trabajar la autoestima, si logramos desentrabar el conflicto en una familia y hacemos que mejoren, ¿no es cierto?, su calidad de vida, ello va a traspasar a otras generaciones. Entonces yo creo que en ese sentido nuestra obra es trascendente, o sea, nuestro trabajo es trascendente porque permite al otro ver cosas que quizás por sí solo no vería. Abrimos caminos, mostramos senda, y para eso la responsabilidad fundamental que tenemos con nosotros mismos, ¿no es cierto?, de también cuidarnos y el autocuidado, y en ese sentido a veces nosotros no somos tan buenos en eso, ¿no es cierto?, en generar espacio para nosotros estar bien y conscientes de eso, saber que podemos ayudar a otros, ¿ya? Y que de alguna manera no olvidarse, como les decía, de la trascendencia de que lo que decimos o hacemos pueda tener en el otro, para bien, o a veces, ¿no es cierto?, podemos equivocarnos y hacer daños que no podemos revertir o vislumbrar fácilmente. Entonces, buscar los apoyos, buscar los equipos y fortalecerse a través de eso cuando veamos que no estamos tan bien posesionados. No pensar que lo sabemos todo, nunca lo vamos a saber todo y nunca vamos a terminar de saberlo todo, porque llega un momento en la carrera en que uno siente que sabe mucho, ¿no es cierto?, y se vuelve como una enciclopedia, pero el traducir eso a la vida cotidiana, al momento, al minuto, es otra cosa, y eso a veces requiere otros procesos, ¿no es cierto?, de digerir más, ¿no es cierto?, de procesar más, y de humildad también en el ejercicio del rol, porque uno no lo sabe todo, y alguien a veces con la simpleza del lenguaje o de un rol que desempeña, te puede mostrar tremendas luces que antes no has visto. Completamente.
Yo, o sea, comparto completamente todo lo que estás diciendo, y si hay algo que es muy valioso a propósito de esto de que de repente hay momentos en que uno siente que sabe mucho, y cuando está partiendo, tener cuidado con el ego y la intelectualidad. Yo creo que algo en lo que tenemos que estar muy conscientes, los que nos formamos en psicología, es tener cuidado con eso. ¿Qué pasa con estas palabras de 20 sílabas cuando no las humanizo? Cuando es un conocimiento genérico solamente, y que lo repito, como decías tú, como si fuera una enciclopedia, pero no lo pongo en valor, no le asigno sentido, no lo humanizo, no tiene impacto. Entonces, creo que ahí es donde debemos volver. No soy más valioso porque manejo más contenido, sino porque lo interpreto y lo humanizo, lo hago carne. Yo creo que ahí hay una clave, y todo el resto está en los manuales y se puede ir aprendiendo. Pero hay cosas que tienen que estar de base, y que si eso no está, puede uno saber toda la teoría, pero la carencia del humano hace que no se pueda trabajar muy bien en lo humano tampoco. Así que es un temazo. Bueno, yo ya cerrando, darte las gracias por tu tiempo, por tu disposición, por lo enriquecedor de tener una conversa contigo en estos términos. Como siempre, Nixa, súper entretenido, súper grato, súper acogedor poder conversar contigo. Darte las gracias por lo directa, por lo franca, ¿cierto? Con respecto a tu historia, tu biografía, ¿cierto? Y poder contarnos algunos pasajes de tu vida que han ido formando, ¿cierto?, a esta psicóloga que eres hoy. Bueno, eso. Despedirme también de ustedes, ¿cierto? Darles las gracias por acompañarnos, ¿cierto?, en las entrevistas del canal. Recuerden darle like, suscríbanse al canal, y esto es Sur o No Sur, Ciencias Sociales y Salud desde el sur de Chile. Y nos estamos viendo en una próxima entrevista. Nixa, cuídate, que estés muy bien. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias por la entrevista. Chao. Nos vemos. Chao a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos.